Una de las recomendaciones que hizo el informe de la Comisión Investigadora del Proceso de Adjudicación y Licitación o Licitación y Adjudicación del EPC para la planta de Punta Catalina fue que estas plantas durante un tiempo permanezcan bajo el control absoluto del Estado Dominicano. Cuando uno leyó esa recomendación, uno no puede dejar de reconocer que le sorprendió que la comisión hiciera este tipo de recomendación a raíz de la triste y lamentable experiencia que ha significado la fuerte presencia del Estado en el mercado de electricidad de nuestro país. No solo como propietario, sino también, y hay que decirlo con toda franqueza, en el diseño de las políticas públicas que determinan si un mercado terminará siendo viable o no. En consecuencia, todo el proceso de manipulación tarifaria que hemos venido arrastrando desde hace décadas en el país. Hay que reconocer que en algunos países, y esto es cierto, el sector estatal ha manejado muy bien el sector eléctrico, a pesar de tener una fuerte presencia del Estado en la generación, distribución, transmisión y comercialización. Hay países incluso que el Estado controla el mercado completamente como un monopolio verticalmente integrado y funciona bien. Son países, sin embargo, donde los estados rechazan el criterio de los precios mentirosos y en consecuencia establecen tarifas que no están generando un subsidio generalizado que derive en un mal uso de la energía y al mismo tiempo tienen tecnología muy efectiva para controlar todas las pérdidas que podrían estarse originando en otros países en el ámbito de la distribución, transmisión y comercialización. Pero ese no es el modelo predominante. El modelo predominante en el mundo es un modelo donde el sector privado, la iniciativa privada, juega un papel fundamental en el mercado, es el agente dominante y el Estado dedica la mayor parte de su rol en una regulación y supervisión efectiva, que es un sector delicado, un sector que requiere mucho experticio en materia de lo que es la superintendencia de electricidad, con reglas muy claras y políticas que permitan ir generando las inversiones necesarias todos los años que se necesitan para que la demanda encuentre una respuesta positiva de manera continua por el lado de la oferta. Cuando uno vio, por lo tanto, esta recomendación, uno dice, bueno, ¿cuáles son las razones, los argumentos, las justificaciones para que Punta Catalina quede en manos del Estado? Yo me leí el documento completo, yo no encontré, o sea, en ningún ámbito del documento, los argumentos y justificaciones para soportar esto. O sea, aparece simplemente en el resumen ejecutivo, pero dentro del documento grueso, donde se analiza el proceso de licitación y adjudicación, uno no encuentra nada que permita soportar esta recomendación. Cuando uno analiza lo que fue el pasado, el Estado en el sector de generación en el país, cómo terminaron las turbinas, las calderas de muchísimas plantas, no solo de carbón, sino también plantas que operaban con fuel oil número 6 y diésel. Aquello que uno vio en imágenes con el proceso de la capitalización, las fotos de las condiciones en que se encontraba el parque eléctrico que controlaba en aquel momento CDE, era realmente algo dantesco, era algo verdaderamente increíble que un país pudiese contar con un sector eléctrico con semejante condición. Lo que hemos visto a través de años con el sector de la distribución de electricidad y comercialización es también lamentable. Un Estado que controla el 100% de ese segmento y son empresas que no han logrado demostrar un progreso significativo en materia de reducción de las pérdidas por distribución y comercialización. Aquí de cada 100 pesos de energía que compran las EDES, solamente se están facturando 69 pesos, o sea, 31 no se factura. Y cuando usted tiene una situación como esa, obviamente que
hay algo mal. Bueno, aparte de eso tenemos un problema todo el mundo lo ha dicho, se ve en las cifras cuando uno compara EDES en Panamá con EDES en Dominicana, tenemos un sobreexceso de personal, o sea, no son empresas realmente eficientes. El Estado, al final de cuentas, no es un doliente, porque lo que es del Estado no es de nadie. Entonces, eso es una situación que uno teme que si se replica y se mantiene en el caso de Punta Catalina, una empresa que no debería tener, cuando entra en operación, más de 75, a lo sumo 80 empleados, uno no podría descartar que en manos del Estado veamos miles de compañeritos, compatriotas, camaradas, padres de familia, en cientos, cobrando y manejándose sin hacer prácticamente nada. Entonces, a mí me preocupó mucho realmente esa recomendación de la comisión y en un artículo que escribí esta semana que termina, les recomendé al gobierno dominicano que no le haga caso a esa recomendación de la comisión, porque a mí particularmente me lucía que no era una recomendación que se estaba fundamentando en hechos o en argumentos que uno pudiese decir que son sólidos y que se le puede dar una calificación de peso significativo. Quizás algunos piensan que hay algún ente privado del país, alguna familia que se quiera apropiar de esa empresa y entonces tendría un peso específico. No, yo pienso que se puede hacer una licitación abierta internacional que participen la mayor cantidad posible de interesados en esas unidades, en esa planta, que obviamente tendría primero la empresa que estar preparada para ser licitada y vendida la mayor parte de sus acciones, y que de esa manera se acoja la que sea la mejor oferta, una oferta que sea transparente, creíble, con un financiamiento bien montado, que le garantice al Estado que va a recibir de golpe la mayor cantidad posible de recursos. Lo ideal sería que el Estado, para mí, que venda el 100%, pero quizás si el Estado quiere tener una pequeña participación de cara a que en un futuro se la puede vender a los fondos de pensiones, que retenga un 15, un 10, un 20% de la base accionaria. Pero lo ideal es que venga un buen grupo privado que compre esto, que venga con un excelente operador que garantice que ese activo se le va a dar el mantenimiento adecuado, de manera que pueda durar por lo menos los 25 años que se le estima de vida útil a una planta de este tipo, aunque en realidad en muchos países la vida se extiende hasta 40 y incluso hay casos de hasta 50 años. Pienso que esta es una planta que tiene un valor importante e incluso me parece que el Estado debería contemplar la posibilidad de desprenderse también de sus acciones en las empresas generadoras capitalizadas, Eje Jaina, Ejitao. El Estado no busca nada ahí, Yo creo que el Estado debe salirse lo más rápido que pueda de ambas empresas, que mantenga su presencia, porque el país quizás mentalmente no está todavía preparado, como ya lo estuvo Panamá, y lo apoyó y se realizó, para que las hidroeléctricas pasen a mano, aunque sea parcial, del sector privado. Aquí todavía somos un país donde los mitos dominan el diseño de políticas públicas y las falsas creencias de que si un privado maneja una hidroeléctrica, el país se va a hundir. Bueno, yo no entiendo eso porque he visto miles de países, cientos de países donde hay hidroeléctricas manejadas por el sector privado y lo que uno ha podido ver es un excelente proceso de operación y mantenimiento y no lo que se da aquí, que a medida que va pasando el tiempo las plantas van perdiendo capacidad de acumulación de envase, de agua y al mismo tiempo minimizan no solo la capacidad de generación, sino también de riego. Pero nada, eso lo podemos dejar quizá para dentro de 20 o 30 años cuando el país esté más abierto a echar este mito por el suelo. Pero creo que desprendiéndose de las sedes también, condicionando la participación privada en la sede a un programa serio de inversiones que ataque el problema de las pérdidas, o sea, y que haya un par y paso de que, bueno, mira, yo te la voy a vender y voy a valorar
más tu oferta en la medida en que tú me garantices un flujo de inversión en nuevas tecnologías que puedan combatir esto, y yo te voy a dar el apoyo como Estado para combatir el fraude. Pienso que el Estado podría levantar incluso más de 4.000 millones de dólares en un periodo de tiempo razonable, y eso tendría un impacto tan positivo, no solo para reducir deuda pública interna y externa, que tanto preocupa al gobierno y al mismo sector privado, incluso al sector privado que estaba representado en esa comisión, porque continuamente ese sector privado ha hecho planteamientos de que le preocupa el crecimiento de la deuda. Bueno, aquí hay unos activos estatales que se pueden realizar, que el Estado no tiene ninguna necesidad de estar ahí, que puede generar un flujo de ingresos considerable, que quizás hasta limita o hace innecesaria la contratación de deuda pública en este país por 2 años, con lo cual tendríamos un bajón significativo de la deuda pública como porcentaje del PIB. Y tendríamos un flujo fuerte de inversión extranjera que nos ayudaría muchísimo, mejoraría la balanza de pago por el lado de la acumulación de reservas, y crea todo un círculo virtuoso, porque las mismas firmas calificadoras dirán, mira, este es un país serio, está preocupado por su deuda, está realizando activos para reducir deuda, está trayendo inversión extranjera, va a tener un sector eléctrico más eficiente. Esta gente se merece otra mejora adicional en su calificación de riesgo soberano. Y eso a su vez reduce el riesgo generalizado del país y va a traer más inversiones extranjeras a otros sectores de la economía. Entonces yo pienso que ese es el tipo de reforma estructural importante que el país debe acometer en los próximos meses, y no dejar que el populismo macroeconómico y el populismo clientelista asociado a la permanencia del Estado en empresas estatales termine erosionando la capacidad fiscal del gobierno. A nosotros nos parece un contrasentido, y por eso queremos exhortar al gobierno que realmente no haga caso a esa recomendación, la número 76 de ese informe de la Comisión Investigadora de la Licitación y Adjudicación de Punta Catalina, porque eso no favorece a la nación. Lo que favorece a la nación es un proceso transparente y abierto para vender al mejor precio posible esas plantas generadoras y al mismo tiempo crear las oportunidades para que el sector privado, y no más el Estado, siga invirtiendo en la generación, en la distribución e incluso en la transmisión. Yo soy partidario de que la empresa de transmisión se le venda a las administradoras de fondos de pensión. Esa es una empresa que genera 130, 140 millones de dólares todos los años de ingreso, con una rentabilidad fácilmente estimable, porque realmente se gana fácilmente entre 40 y 50 millones de dólares todos los años. Eso le permite a usted hasta construir una especie de perpetuidad que es ideal para los fondos de pensión. ¿Qué tiene de malo que 3 millones de trabajadores dominicanos sean los dueños de la empresa de transmisión de electricidad? Y que tenga un buen consejo, que garantice que esas redes de transmisión sean cada vez más eficientes, que minimicen pérdidas, que haya nuevas inversiones. A mí me parece que eso es lo que se llama un capitalismo popular eficiente, que puede contribuir a tener un sector eléctrico más eficiente y con menor déficit que el que ha registrado en los últimos 40 años. Mira, Andy, eso que tú mencionas de la recomendación que se da, que de hecho está en el informe del proceso de adjudicación de Punta Catalina, obviamente hay que evaluarla desde el supuesto que partieron los que estaban evaluando o sea, los que dieron esta recomendación, que fue el grupo que llegó a este consenso de alguna manera u otra, porque el documento lo que hace es que muestra un consenso entre ellos. Entonces, habría que ver cuál es el supuesto del que se parte cuando tú vas a dar una recomendación. Toda recomendación parte de un supuesto básico. En una de esas, ellos lo que tenían en la cabeza es que tener esta empresa de generación en sus manos al gobierno le da, dado el escenario actual de la renegociación de contratos, y como lo vio el gobierno en algún momento, le daba, digamos, algo de pulso al gobierno a la hora de renegociar los contratos que tenía que renegociar, siendo obviamente, teniendo gran parte de lo que es el proceso de licitación, y pudiendo decirle a los generadores, mira, nosotros tenemos que llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo. Ya tuviste que yo hice Punta Catalina
soy capaz de hacerte otra inversión como esta, y quizá, digamos, ser uno de los supuestos que están en la cabeza. Lo otro es que quizá el supuesto es no que tiene que permanecer en el Estado por siempre, pero sí que quizá tiene que permanecer en el Estado hasta que exista una estrategia del sector eléctrico, de qué quiere el Estado acerca del sector eléctrico. Tú podrías decir, bueno, Jacqueline, pero esa estrategia hay que hacerla sí o sí, tú no tienes que quedarte con Punta Catalina en la mano. El otro tema, y lo tratamos en un programa anterior, es que así como en el proceso de concesiones de carreteras, quizá no hicimos unos buenos acuerdos haciendo esos procesos, como el caso de la carretera de Samaná. Si el Estado quiere hacer un proceso de venta al sector privado de esta empresa, entonces ese proceso tiene que ser muy transparente, tiene que contratar gente que sepa mucho de cómo valorar el impacto neto en las finanzas públicas, ¿verdad? En las finanzas del Estado, cómo se va a valorar ese impacto. Y tercero, estar claro, medir de alguna forma que ese retorno que va a tener el sector privado, al final deja más retorno al sector público que el sector público se quede con ese retorno. Tu inquietud, como el de mucha gente, mira, el Estado no ha demostrado que teniendo el sector eléctrico en sus manos, como lo tiene, ha sido eficiente. Tiene el 100% de la distribución, eso está quebrado y no ha hecho nada con eso. Tiene parte de la generación y esa empresa de generación quizás puede ser mucho más rentable porque se puede utilizar como para fines políticos. Bueno, perfecto, si nosotros entonces queremos vender esta empresa, tenemos que estar claros que en ese proceso de venta tampoco puede ser un proceso matizado políticamente. Okay, y que tiene que agarrar y decir, no, miren, este proceso de negociación para la venta, yo voy a hacer una licitación internacional, voy a ver los resultados que salen de la licitación, pero tenemos que tener muy claro, Andy, que cuando se hace un proceso de licitación, tenemos que partir de un punto de referencia. Claro. No nos podemos ir a un proceso de licitación al mejor postor, al mejor postor dentro de mi punto de referencia. No, y tú tienes tu empresa previamente valorada. No, y tiene que tener un equipo de negociación también. Sí, pero fíjate ya que las empresas eléctricas, cuando se venden, los hierros, para que la gente entienda bien sencillo, esos hierros que están instalándose en Catalina, eso por sí solo, eso no vale nada. Lo que vale es algo que se llama el acuerdo de compra de energía. Así mismo. Y sobre eso entonces vamos a explicar en el segmento que viene cómo que se hacen esos procesos de licitación y venta de empresas en el sector eléctrico.